Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya listos para nuestro tema para hoy, la tercera dispensación. Recuerda usted que son 7 dispensaciones y estamos desarrollando una cada día, cada enseñanza, porque dije al principio que muchas de las veces no se habla de este tema en sí, se hace referencia a las dispensaciones, pero yo quiero que nosotros conozcamos bien las 7 dispensaciones. Y así de esta manera saludamos a nuestros hermanos que se conectan con nosotros en nuestra transmisión en vivo y también a los que nos escuchan a través de nuestro programa Aún es Tiempo. Dios bendiga a todos nuestros oyentes en El Salvador, en Guatemala, en toda la Unión Americana y otros países que tienen ya conexión con esta transmisión. Aún es Tiempo es un programa que presenta la Iglesia Cuadrangular Centro de Vida y con su servidor el pastor Saúl Cortés. Nuestra ubicación es en el estado de Iowa y estamos en el 3220 Segunda Street en Sioux City, Iowa. Para comunicarse con nosotros puede hacerlo de diferentes maneras. Puede hacerlo a través de nuestro teléfono 712-299-0150. También lo puede usar como la línea de WhatsApp. Lo repito, 712-299-0150. También nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico a iglesiacentrodevida@yahoo.com o a través de nuestra página de Facebook, que es Iglesia Centro de Vida. Hoy nos toca la tercera dispensación, que es la dispensación de gobierno humano. Dije que son 7 dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia. Tengo que hacer un resumen de las 2 que ya di, pero así bien breve. La inocencia es la dispensación del período en el que Adán y Eva vivieron inocentes en el paraíso, en el Edén, en la parte más hermosa de la creación. Fue el hombre y su compañera Eva. Todo lo hizo Dios hermoso, pero faltaba un hombre. Y Dios puso un hombre ahí y vivió en el estado de inocencia. Eso no quiere decir que era cabezón, que era tonto, que no entendía las cosas, que no sabía. No. Estamos hablando que vivía en una pureza, en una santidad, sin malicia. Y hasta que intervino el enemigo y vino a distorsionar el plan de Dios con Adán y Eva, y estos desobedecieron y entonces entraron al estado de conciencia, que dice la Biblia que abrieron sus ojos y entonces vieron las cosas y Dios dijo, bueno, ahora el hombre ya es igual que nosotros, ¿sí? Ahora viene y lo expulsa del paraíso y empieza la etapa de la conciencia. Termina la etapa de la conciencia con la parte del diluvio y entonces comienza otra vez, y en esa dispensación en la que vamos a entrar ahora vamos a mirar la dispensación del gobierno humano. Y para eso tenemos en la Biblia el libro de Génesis capítulo 8 y versículo 18 en adelante, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Así que en las traducciones regulares que tenemos siempre va a haber alguna que otra palabra diferente, pero el contenido, el mensaje, la esencia es la misma. Dice la palabra: entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. Y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados por ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos.
Luego dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Ahora vamos a pasarnos al capítulo 9, ¿no? Y dice el versículo 1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Después, dice el versículo 2, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes, yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Y el último, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Gloria sea al Señor. Esta parte, hermanos, es importante, esta dispensación, porque nos vamos a encontrar con que Dios le da al hombre, no solo tiene ya ahora la conciencia, ya tiene conocimiento, sino que le da autoridad. Y esto es tan importante que nosotros vamos a meditar unos cuantos minutos viendo que en su infinita sabiduría Dios ha visto que es necesario, y eso lo tenemos en sus notas, usted lo puede mirar ahí, poner al hombre bajo autoridad para que haya orden en el hogar, en la iglesia y en la nación, y por lo tanto es un deber de cada uno la obediencia. Entonces el hombre tiene la responsabilidad en esta dispensación de obedecer al Señor. Esa es su responsabilidad. Luego, sométase, dice el versículo clave, que lo tenemos, hermano. Este pasaje está en Romanos capítulo 13 y versículo 1. Yo voy a soltar ya esto. Aquí, hasta ahí llegué. Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Romanos 13:1, si nos habla el apóstol de que tenemos que tener autoridad, sí, pero también aprender o saber que estamos sometidos. En la versión que tenemos dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Esto quiere decir que desde entonces el hombre tiene que haber aprendido a respetar leyes. Y cuando el hombre respeta leyes, está obedeciendo a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Respetar la ley significa obedecer a Dios. Entonces, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es interesante reconocer que la obra del Señor en su perfección da al hombre libertades. Pero esas libertades que el hombre tiene no son meramente para que haga lo que le dé la gana, sino lo que conviene. Cuando el hombre hace lo que le da la gana, se pierde. Porque el hombre tiene libertad. Pero el consejo de Dios es que haga lo bueno. Siempre ha sido ese el consejo de Dios. Entonces, con el juicio del diluvio, al final de la conciencia, o sea, de la dispensación de la conciencia, Dios exterminó a aquella generación depravada, pero dejó un remanente fiel con el cual
planeó un nuevo comienzo bajo leyes distintas. Como en la conciencia no hubo gobernantes ni jueces que administrasen justicia, sino que cada uno fue dejado en libertad de obrar como quería. Entonces la tierra se llenó de violencia en tal magnitud que Dios no pudo soportarla más tiempo. Por eso, después del diluvio, Dios usó el mismo hombre como instrumento en la lucha contra el mal. O sea, Él sabe y Él determina que Él le ha dado suficiente sabiduría y autoridad al hombre para que en el intento de que las cosas caminen bien, el hombre pueda corregir. Y se lo voy a decir hasta hoy cómo camina esto. En un hogar, cuando el hombre se casa y empieza a formar su familia, el hombre empieza a ejercer cierta autoridad que él no tenía mientras fue hijo. Mientras fue hijo estaba bajo autoridad. Pero ahora él viene y va a poner, o tiene autoridad, va a poner orden en su casa. Dependiendo de su conducta, dependiendo del ejemplo que él dé, el orden de la casa se puede mantener. Pero si comenzando del hombre hay desorden, aquello va a ser un desastre, ¿no le parece? ¿Cuántos hogares fracasados hemos visto? Porque la cabeza del hogar, que es el hombre, es un desastre en autoridad y en ejemplo. Si a veces, hermano, haciendo la lucha de una mejor conducta y de un buen comportamiento, los hogares a veces se tornan en disfuncionales, cuanto más si no hay orden y no hay autoridad. Entonces, vamos a entrar al punto número 1 de nuestra clase de hoy, la tercera dispensación, la que es llamada gobierno humano. Decíamos al principio que la inocencia es la primera dispensación, la conciencia la segunda, la tercera es la dispensación del gobierno humano, la cuarta es la dispensación de la promesa, la quinta es la dispensación de la ley, que es la dispensación que se estaba viviendo durante el tiempo que Jesucristo vino a la tierra, y luego entra a la dispensación de la gracia, que es después del sacrificio de Cristo en la cruz, y después de que es la dispensación en la que hoy estamos viviendo, la dispensación de la gracia, donde esta gracia, bendita gracia, abundante gracia, sublime gracia, es tanto que hay muchos que han abusado de ella. Sin embargo, Dios, en su bendita gracia y su misericordia, Él sigue perdonando al pecador. Él sigue buscando que el hombre se arrepienta, que el hombre no falle. Y al terminar esta dispensación entrará la dispensación milenial, que es la séptima y última dispensación. Entonces ya pasaron hasta hoy 5 dispensaciones, vivimos por la sexta y esperamos la séptima. Y de ahí para allá ya no hay dispensaciones. ¿Por qué? Porque entramos en la gracia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la dispensación del gobierno humano? Lo definimos ahora. La tercera dispensación se llama gobierno humano porque Dios delegó autoridad en el hombre para gobernar. Génesis capítulo 6, versículo 9. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Entonces, la dispensación de gobierno humano comenzó ¿cuándo? Cuando Noé salió del arca. Génesis capítulo 8, versículo 15. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca. Ahí comienza esta bendita dispensación en la que vamos a mirar cuáles fueron las consecuencias y lo que hubo. Y terminó con la confusión de las lenguas en la torre de Babel, según Génesis 11:9. Y vemos ahí, hermanos, que
la torre de Babel, lo que quiere decir es Babilonia, ¿sí? Que suena como un texto hebreo que significa confusión, Babel, confusión. Por eso es que Babilonia fue un imperio y desarrolló un imperio todo confundido, lleno de autoridad, que era destruido después, destruían y lo destruían. Entonces, el nombre de la torre era confusión. Génesis 11:9. Después vemos, hermanos, que su duración fue de aproximadamente unos 450 años. Ese fue más o menos el periodo de la dispensación del gobierno humano. En segundo lugar, vamos a ver el plan y propósitos divinos. ¿Esto qué era? ¿Qué es el plan de Dios en esta dispensación? Porque cada dispensación tiene un plan, tiene condiciones favorables y tiene responsabilidades para la humanidad en cada dispensación. Entonces, en esta dispensación del gobierno humano, el plan y el propósito divinos era delegar autoridad en el hombre para delegar un gobierno humano para que se encargase de imponer castigo terrenal o inmediato a los que desobedecieran. ¿Saben qué? Eso no había en la segunda dispensación, en la dispensación de la conciencia. ¿Saben que a partir de aquí, si alguien mataba a alguien, iba a pagar con su muerte? ¿Por qué no fue así con Caín? Porque todavía no había esa regla ahí, ¿sí? No había esa condición. Recuerden que las leyes vinieron después, pero ahí eran reglas, eran condiciones. Entonces, los que desobedecían las leyes divinas tenían que responder con su propia vida, con su propio cuerpo. Entonces, la institución del gobierno, dije, fue una medida sabia y tuvo su origen en Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, dice: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Luego dice que ahí se incluía la prerrogativa de imponer la pena capital a los asesinos. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? A lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienen que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Este hombre verdaderamente sí conocía la ley. Pablo es un hombre que está sometido a la ley. Bueno, no olvide que él era instructor de la ley. Y esto que escribe, hermanos, es interesante. Fíjese que si alguien hace lo malo, es obvio que va a andar asustado, va a andar con miedo, ¿sí? Pero si todo anda bien, yo recuerdo una vez estábamos conduciendo por el estado de California con un compañero pastor y de repente ya ve que uno a veces se pone muy nervioso cuando el policía se le pone ahí atrás, ¿verdad? Uno se pone nervioso, como sea, o al menos yo sí. Y entonces, y alguien le dijo, tenemos una patrulla detrás, vaya con cuidado. Y él dijo, yo no tengo de qué cuidarme, más bien ellos están ahí porque me vienen protegiendo, porque yo no ando haciendo nada malo. Y eso es verdad, hermano, cuando uno no hace nada malo, pues ¿por qué tienen que andar? Si todo está en orden, no tiene que tener miedo.
A veces ellos se ponen ahí porque pues, también tienen el derecho de andar recorriendo las carreteras, ¿no? Pero de verdad, cuando uno no ha hecho nada malo, no tiene nada de qué temer. ¿Se ha fijado usted con los niños? Cuando un niño ha hecho algo malo, se esconde, él solito se delata, ¿sí? Él solito cae, dicen allá, en mi tierra. ¿Por qué? Porque él sabe, su conciencia, su parte humana, la parte sabia de Dios en él, lo hace darse cuenta que falló en algo. Entonces, es interesante que nosotros veamos que Dios establece las leyes, y las leyes están ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros. Y pone las autoridades, y estas autoridades están ¿para qué? Para proteger. De hecho, hay algunas, en nuestros tiempos, vehículos de policía que dicen para proteger y para servir, ¿sí? To protect and to serve, something like that. Yo no recuerdo la frase exactamente, pero es eso, para proteger y para servir. Entonces, no, lo que no recuerdo es el orden, cómo está, pero ellos están para eso. Y Pablo dice que les debemos respeto a la autoridad, porque no es por gusto que traen el arma, no es por gusto que traen el látigo o lo que traigan, ellos lo van a usar, sí. Al que no se dejó emparejar de parte de Dios, como dicen, lo va a emparejar la autoridad. Ellos tienen eso, tienen autoridad para hacerlo. Entonces vemos que incluye, también dijimos, la autoridad para portarse bien y para corregir a los demás. De manera que, nótese que este principio no fue aplicado entonces a Caín. Cuando Caín mató, Caín no fue asesinado. De aquí en adelante se paga. Y luego pone otras reglas. Pone la regla que leíamos hace un momento de no comer la sangre de los animales. Y hermanos, esto es interesante. ¿Saben que eso yo lo aprendí cuando era muy niño? Yo recuerdo que mi mamá nos decía, ella me enseñó, yo oía a ella decir que la sangre de los pollos no había que comer, y de ningún animal. Y nosotros en la casa no nos acostumbramos, yo no sé cómo le llamen en sus países o en sus lugares, a una cosa que la tripa la rellenan de la sangre y algunos gorditos. En Guatemala le dicen moronga, ¿sí? Y esa la sirven como una comida, pero eso sabe lo que es. Eso es la sangre del animal y la cocinan. Entonces mi mamá decía, eso es pecado, eso no se hace. Nosotros no comimos moronga. Cuando yo probé las morongas, de hecho, no me gustaron, porque uno siempre desobedece, ¿no? Ya cuando yo fui adulto, cuando fui grande, y cuando anduve en las borracheras, en la cantina de Botanita, nos pusieron un pedazo de moronga, yo lo probé y no me gustó. Pero un poco que no me gustó y otro poco que ya traía los principios del Evangelio. Yo les cuento que cuando yo era borracho, yo defendía la causa del Evangelio. Yo decía que ser evangélico era la mejor cosa que había, y yo andaba perdido en el mundo, ¿sí? El hombre sabe el bien y no camina por él. Esto lo sabemos todos. Pero el que camina por el bien es bendecido, y sobre todo el que camina por el camino del Evangelio es salvo para la gloria del Señor. Su vida es rescatada de la condenación y viene a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no le dan aplauso al Señor por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario? Esa sangre purifica, santifica, perdona todo pecado. Entonces, en cada dispensación hay, condiciones favorables. Entramos al punto número 3, condiciones favorables en la dispensación del gobierno humano. Al comenzar la dispensación del gobierno humano, las condiciones favorables fueron claras, se pudieron ver. Primero, hubo un nuevo principio en un mundo moralmente purificado. O sea, todo lo malo había pasado. Ahora está nuevo. La maldad del hombre había sido eliminada. Dios dejó la esencia, lo mejor,
en otras palabras, un nuevo comienzo. Adán y Eva comenzaron en el paraíso santos, puros y perfectos, en la etapa de la inocencia. Adán y Eva comenzaron perdonados, redimidos, rescatados en la etapa de la conciencia. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas comienzan una nueva vida en una tierra purificada, en una tierra sin la maldad. Dios había eliminado aquella maldad. Entonces, a ese nuevo comienzo, que está ya todo purificado, aquella generación de impíos había desaparecido en el diluvio, y con ella sus malos ejemplos, su odio hacia el linaje santo y su burla hacia la palabra de Dios. La gente se burlaba de la palabra de Dios. Vemos en Génesis capítulo 4 versículo 5, dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía caído, cayó su semblante, dice la Biblia. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20, vamos a encontrar, hermanos, que esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, dice Pedro, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. O sea, Él acabó con toda la maldad. Segunda de Pedro 2:5 dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Entonces, ¿a quiénes destruyó? A los que vivían sin Dios. Pero esta parte, esto me da para que hagamos una nota especial en la vida de Noé. Noé vivía en un mundo perdido. Noé vivía rodeado de la maldad, de las tentaciones, de los ataques, de los mismos golpes de los que estaban en contra de Dios, porque estar en contra de Dios significaba estar en contra de Noé, pero Noé pudo vivir justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ejemplo nos da esto? Que nosotros podemos vivir hoy en un mundo rodeado de tanta maldad y de tanta perversidad. En todas las áreas de la humanidad está la perdición, y sin embargo, teniendo el consejo de la palabra de Dios, conociendo la Biblia y conociendo, hermanos, que Dios es amor y es un Dios bueno, se puede vivir en un mundo de perdición agradando a Dios todavía, en justicia. ¿Que es difícil? Claro que lo es. ¿Pero es imposible? No, no lo es. Noé pudo vivir y él fue salvo. Él y su familia. Esto me lleva a otro comentario acerca de Noé. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 16, creo yo, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando aquel hombre le pregunta a Pablo y a Silas: ¿cómo puedo ser salvo? Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Entonces, si nos regresamos a Noé, Noé era justo. Y como Noé es justo, él vive justamente con su esposa. Y sus hijos vivieron viendo a un padre que es justo, que vive justamente con su esposa, y entonces ellos tienen el buen ejemplo. Ellos están viviendo como Noé. Por eso son alcanzados y por eso son perdonados en un mundo imperdonable. Porque no se puede decir otra cosa más, que era un mundo imperdonable. ¿Por qué? Porque no fue perdonado, porque murieron. Hace unos años yo vi como una película, como un programa en la que
presentan el arca de Noé y el diluvio y todo, y después de que ya todo se ha perdido, ya se acabó, aparece un pirata en una barca. Eso es mentira, eso es invento. No hubo sobreviviente en el diluvio más que Noé y los animalitos que Noé metió en la barca, y también la familia de Noé. Él creyó a Dios y Dios lo salvó, ¿sí? Fíjense, como lo dije, él creyó a Dios y Dios lo salvó. No dije lo perdonó, porque Noé es justo. Y entonces, al ser justo, no había necesidad de perdonarlo. Sí, que estaba entre los pecadores, pero él vivió justamente delante de Dios. Entonces, hay dos hombres en la Biblia que yo encuentro que no le fallaban a Dios, que lo dice así, como Noé, por ejemplo. No se habla ni una falla de Noé, si no, Dios no lo hubiera salvado. Y Job, que se presenta delante de Dios y dice: ¿en qué te he fallado yo? Creo que su única falla fue esa, haber dicho que él no había fallado. Entonces, pero vemos, hermanos, que cuando Dios está haciendo salir del arca, la actitud de Noé fue impresionante. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo cuando salió? En el versículo 20 de Génesis 8, en Génesis 8, versículo 20, dice que en cuanto Noé salió, luego Noé, dice, construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Note esto. No dice, o no encuentro yo algo que diga que Dios le dijo a Noé que hiciera un altar y que le hiciera un sacrificio. Era la misma conciencia de Noé, ¿sí? Era su mismo agradecimiento, la gratitud y su reconocimiento a la soberanía, la majestad y la gloria del Señor, la que lo hizo que él lo primero que hiciera construir un altar. Un altar. Y cuando hace el altar, él viene y hace un sacrificio. Y la Biblia dice ahí claramente que el sacrificio fue aprobado por Dios, aceptado, le agradó. Dice, luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Entonces, el altar es importante. Cuando se hace altar a Dios, ¿sabe? ¿Se recuerda usted cuando Elías, dice que cuando Elías desafió a los profetas de Baal, lo primero que él hizo antes de hacer el sacrificio, dice que él reparó el altar que estaba arruinado, ¿sí? Él preparó el altar, arregló el altar porque estaba arruinado. Cuando el altar a Dios está arruinado, las cosas no van a caminar bien. Entonces vemos que para el nuevo principio, entre las condiciones favorables, dijimos que había un nuevo pacto, un nuevo principio, un nuevo mundo. Todo estaba fácil para que Noé volviera a llenar la tierra, y ojalá esta vez fuera solo de hombres buenos. Pero para el nuevo principio, Dios preservó también un hombre justo como padre, sacerdote y gobernante. Y es Noé. Era hombre perfecto que caminó con Dios y un verdadero ejemplo de fe. Aparece en Hebreos 11:7 en la lista. Ahí dice, a este pasaje le llaman el capítulo de las estrellas. Si usted sabe que en Hollywood hay una calle que es la calle de las estrellas, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad. Yo ya pasé. Yo no veo cuál es el éxito de eso, de esa calle de las estrellas, porque ahí pasa uno como pisando los nombres de todos esos grandes famosos, fíjese. Pero ahí están, en la calle, ahí están las estrellas. Y qué importante se cree cada hombre cuando aparece en la calle de las estrellas en Hollywood. Bueno, a este capítulo le llaman el capítulo de las estrellas. Allí aparece Noé. En Hebreos 11:7 dice: fue por la fe que Noé construyó un
barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé tiene un nombre especial en la escritura, no solo la historia, pero la escritura, ¿verdad? Entonces, Noé era un hombre maduro, de experiencias, tanto humano como espiritual. ¿Sabe cuántos años tenía Noé a esas fechas? Cuando salió del arca, la Biblia dice que tenía 600 años de edad. O sea que a mí solo me faltan 539 para llegar a la edad de Noé. Bueno, que tenía cuando salió de ahí. Pero también vemos que Noé era un hombre maduro, tenía experiencia, era un hombre con experiencia espiritual, y también que la edad cuando él salió era para eso, para darle tanta madurez, y el nuevo mundo fue formado por él. O sea, se volvió a henchir la tierra, como dice, de humanos que fueron de parte de Noé. Y por 350 años más, sus hijos caminaron bajo la influencia de este hombre santo, que además era un predicador. Génesis capítulo 9, versículo 29, nos habla de que él vivió 950 años y luego murió. No habla de que haya muerto de ninguna enfermedad, sino que él murió. Y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, que es el que habíamos leído anteriormente, viene y nos confirma entonces. Vemos, hermanos, que Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, dice, sino que él solo perdonó a Noé. Dice, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. O sea, ¿qué va a pasar con el mundo de los que viven sin Dios en la actualidad? Porque no podemos solo hablar de aquel tiempo. Sí, la razón que estamos hablando de esto en este tiempo es por la misma necesidad que hay de que la gente busque a Dios. ¿Cuál es el propósito, el deseo, el plan de Dios en nuestra dispensación de la gracia? Que todos los hombres busquen al Señor. Ese es el deseo de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, aparte de su ejemplo personal y su comunión con Dios, Noé fue testigo del gran juicio de Dios sobre el mundo que acababa de perecer, y podía usar este hecho como una constante advertencia para sus descendientes. Al acercarse Noé a Dios por el medio indicado, Dios se acordó de él con un nuevo pacto, del cual contenía, primero, una promesa, la promesa de que no volvería a destruir la tierra con diluvio. Génesis 9:9. Él prometió, y él dijo, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra.
Por último, entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Oiga, ¿cómo lo digo? Con todas las criaturas de la tierra. Ahora, no hay humano en la tierra que jamás no haya visto un arco iris. ¿Usted lo ha visto? Cuando llueve. De hecho, yo crecí oyendo una cosa que nunca la he visto que haya pasado con nadie, pero hay tanto respeto hacia ese acto del arco iris que a nosotros nos decían que no había que señalarlo, que no le apuntara con el dedo porque se le iba a secar la mano, porque el arco iris es algo divino, ¿sí? Es un recuerdo para la humanidad, es algo que Dios lo pone a él, entonces no había que señalarlo. Así crecí yo, oyendo decir que no señalemos el arco iris. No, hay un arco iris, ¿dónde está? No podía decir uno, allá. Entonces por eso de ahí sale la tradición de los guatemaltecos de señalar así. No es cierto. No es cierto, eso es invento mío. Pero no se puede señalar, así nos enseñaron. Pero no es cierto, yo no estoy diciendo que eso así es. Pero lo que estoy diciendo es que todos hemos visto el arco iris. Todos hemos visto el rainbow, que le llaman. Esto, ¿por qué, hermanos? Porque es una señal, es algo que Dios dejó. Dios promete y Dios cumple. Y Dios nunca falla. Él es fiel. Y si es fiel en esas cosas, Él será fiel en que un día Él ha prometido que levantará a su pueblo, nos llevará a la presencia del Padre eterno por medio de Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos están listos para ese día? ¿Sí? Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Nunca olviden que siempre digo que una enseñanza, una predicación puede estar buenísima, pero si no le recuerda al oyente que Cristo viene por su iglesia, si no le hace saber al creyente y no le recuerda que el arrebatamiento está ya a las puertas, entonces esa enseñanza puede estar buena, pero le falta ese detalle. Porque nuestro mensaje tiene que ser: Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos lo están esperando? Bendito sea el nombre del Señor. Al acercarse Noé a Dios, entonces, de una forma correcta, vemos que la promesa de que no volvería a destruir la tierra con agua hasta hoy se ha cumplido. Una señal que confirmaba su pacto, el arco con las nubes. Esta señal fue necesaria para disipar todo temor cada vez que el cielo se oscureciera con nubes. Es que ya me imagino el pánico que ha de haber quedado en la gente al oír la historia de que la creación anterior había sido destruida con agua y de repente se venían aquellos terribles vientos y queriendo decir que ya iba a llover y que se va a volver a inundar y se empiezan a hacer las inundaciones. El pánico que venía o podía venir en la humanidad pensando que otra vez iba a haber un diluvio. Entonces Dios dijo: no se asusten, eso no va a ser. Hoy día tenemos inundaciones y hay mucha gente que ha perecido en inundaciones, sí, pero algunos por descuidos y otros porque no se dieron cuenta que habría una inundación. Pero uno debe oír el mensaje. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todavía hay gente que se les está advirtiendo las cosas y no las creen. Sí, no lo creen. Mire, allá de donde yo soy, había una señora que, ay Dios mío, ¿cómo le decían a esa mujer que se fuera de ahí donde vivía? Porque fíjese, se fue a vivir a un lugar peligroso. La gente busca la muerte y no le importa. Mire, cerca de la casa, yo les he dicho a ustedes que yo crecí a la orilla de un río. Y ese río se crecía de tal manera que a veces llegaba, como dije, a la puerta del templo, en la orilla de nuestra casa, se metía en nuestro terreno. Y hacía unas grandes crecientes del río, pero había un tiempo en que ese río, más allá abajo, se dividía en un bracito por aquí y el otro por acá, y dejaba un espacio libre en medio, un poquito alto, y ahí había veces que pasaba todo un año y nunca pasaba nada. Pues viene la señora y empieza a hacer su casa ahí, en el medio del río, pero un brazo por aquí y el otro por aquí. Y la gente le decía: no viva allí, un día va a haber una inundación y la va a arrastrar el río. No hacía caso, ahí vivía. No tenía donde vivir, entonces ahí hizo su casa. Y era verdad que no pasaba cada rato esa inundación ahí en ese espacio.
Pero una vez, yo recuerdo, hermano, una vez se hizo aquella, llovió como 3, 4 días sin parar, hermano. ¿Usted le ha tocado vivir ese tiempo? Allá le dicen temporal. Y estaba, hermano, aquella lluvia y aquel río, y se va viniendo aquel río, como que al mismo tiempo le cayeron todos los otros ríos de alrededor, y se va haciendo aquello que llevaba vacas, caballos, ramas, árboles, piedras, de todo. Y la pobre señora a la medianoche tiene que salir huyendo, y mire, ¡rum!, un solo jalón le pegó a su casa, se quedó sin nada. Le están diciendo el peligro y no hace caso. Así está nuestra gente hoy. Le están diciendo que Cristo viene, que se aparte del pecado, que viva cerca de Dios, que acepte a Jesús como su Señor y Salvador, y la gente no hace caso. Cuando la trompeta suene y la iglesia sea levantada, aquí se va a quedar, y la iglesia estará en la presencia del Señor, alabando y glorificando su nombre. Sí, hermano, por eso hay que oír la palabra del Señor y obedecerla. Bendito sea el nombre del Señor. Al acercarse Noé a Dios por medio indicado, Dios se acercó con él a un nuevo pacto, del cual contenía la promesa de que no volvería a destruir con agua, una señal que confirmaba su pacto, el arco con las nubes, la autorización para comer carne de animales, una medida que contribuyó a resolver el problema de la alimentación, y por último, la autorización para formar un gobierno humano que defendiese al justo y castigase al malhechor. Y con estas condiciones favorables no sería difícil al hombre servir a Dios y triunfar sobre el mal. Cuarto lugar, responsabilidad humana. Claro que Él puso un plan y un propósito divino. Claro que Él puso condiciones favorables, pero también hay responsabilidad humana. El hombre es responsable. El pacto con Noé favorecía al hombre, y sin embargo, la demanda divina era insignificante. La fe en el Salvador prometido, que era demostrada por ofrecer sacrificios simbólicos, fue dispensable para la salvación. Génesis capítulo 8, versículo 20 dice: luego Noé construyó un altar al Señor, y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Luego dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a él mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres humanos. Qué palabra, qué promesa y qué verdad, cómo ha cumplido Dios con eso, hermanos. Esto es impresionante. Luego vemos, hermanos, que una prohibición fue añadida, la de no comer sangre. Esto es lo que estaba hablando hace un ratito, entonces me voy a saltar. La sumisión a la autoridad del gobierno humano queda sobreentendida. La multiplicación de la especie fue un mandamiento por Dios con el propósito de que toda la tierra fue probada. Génesis 9, 1 al 7. Y usted lo va a poder encontrar ahí. Pero vamos a ver, hermanos. Voy a exigir, dice, déjeme ese versículo nada más. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. ¿Sabe usted que hay pueblos en los que esta ley la aplican rígidamente? Si un perro muerde a alguien y ese alguien se muere, ese perro debe morir. Y la Sociedad Protectora de Animales quiere que el perro no lo maten porque él es inocente, que él no sabe nada, que lo provocaron o lo que sea, y lo protegen. Pero ese es otro asunto. Entraremos al quinto lugar: pecado y fracaso del hombre. O sea, teniendo todas las comodidades, todas las condiciones favorables, teniendo todo el plan,
viene y cae en el pecado, y el pecado es un fracaso. A pesar de las condiciones favorables puestas por Dios, al comenzar la dispensación de gobierno humano y a pesar de la advertencia dada por el juicio del diluvio, el hombre retornó a la impiedad y no temió a Dios. La revelación de Babel. El gobierno humano, sin lugar a hacer justicia en el temor de Dios, fue usado por el hombre para rebelarse en una forma organizada. El clímax de la rebelión fue la construcción de la Torre de Babel, Génesis 11, capítulo 1 al 9, en un intento de alcanzar seguridad por medios humanos en caso de que volviera o que viniera algún duro juicio. En ese tiempo, hermanos, el hombre, esto lo que está mostrando es pura rebelión. Quiere hacerse un nombre, dice. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Ayer decíamos que pues, pudo haber sido español, ¿verdad? Versículo 2 dice: al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba en lugar de mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. O sea, entendían que ser unidos era lo mejor. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida. Fíjense, hermanos, que me detengo un poquito ahí. Estar unidos es bueno, ¿cierto? Pero unidos para una buena causa, para un buen propósito. Pero esta unidad no le gustó a Dios. Dice: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces, media vez logren esto, lo que quieran hacer lo van a hacer. Vamos a bajar. ¿Quiénes iban a bajar? Confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Vamos a bajar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre están juntos. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Ahora, hermanos, si no entienden el mismo idioma no se puede trabajar. Verdad, eso está cierto. Eso lo hemos visto nosotros aquí, ¿no? Aquí cuando uno llega y le empiezan a hablar y uno no sabe. Nosotros tenemos un amigo, un hermano, que de tanto oír el idioma de los chinos, él trabajaba en un restaurante chino. Entonces llega un chino a trabajar ahí también y él trabajaba en la cocina y fue y le hizo una orden, pero le dijo en inglés. Y entonces el muchacho en inglés le contestó: no te entiendo, dímelo en chino, porque yo los platos los conozco en chino nada más. Y le tuvo que decir en chino que era lo que quería y así les pudo servir. O sea, si no se entiende el idioma no se puede trabajar. Entonces Dios, que es soberano y sabio, Él dice: estos se han convertido en uno solo. Tienen un solo objetivo. Están trabajando para una causa, para una razón. Y lo van a lograr. Y media vez lo logren, no va a haber nada que los pueda detener. Así que, sencillo. Vamos a dispersarlos. Vamos a dividirlos. Vamos a hacer que hablen otro idioma cada uno. Y descendieron y para Dios es fácil. Nada hay imposible para Dios. Cuando dicen amén. Entonces Él vino y les confundió. Ahora, ¿puede usted imaginarse aquel pueblo, un pueblo entero, diciéndose: alcánzame un ladrillo, y el otro solo se le quedaba viendo? ¿Sí? Pásame otro poco de brea, y el otro solo se le quedaba viendo. Sube aquí, y el otro solo no se entendían. ¿Cómo funcionó después de la confusión de lenguas ahí? Dios también fue sabio. Sí, claro, Él es sabio. Entonces Él puso a varios que hablaran el mismo idioma, pero no suficientes para construir una torre. ¿Sí?
Entonces empezaron a sentir y a darse cuenta y a encontrarse los que hablaban el mismo idioma y se juntaron. Y así se hicieron otra vez un montón de pueblitos, pero pararon la construcción de la torre. Así que Dios es soberano, hermano. Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el líder de la rebelión fue un hombre llamado Nimrod. ¿Alguien ha oído hablar de este hombre? Uy, este hombre es perverso, hermano. Era un conquistador que sometía a la gente por la fuerza. Y luego vamos a saltarnos y vamos a ir a el espíritu de la rebelión. Era la exaltación del hombre en lugar de Dios. Génesis 11:14. Quizás la adoración en un líder humano en lugar de Dios, Babel, llegó a ser Babilonia, y ahí se adoró a Nimrod más tarde. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así fueron dispersados por todo el mundo. Hermanos, el juicio divino final del gobierno humano fue entonces la confusión de las lenguas en Babel. Resultado del juicio fue exactamente lo que ellos quisieron: evitar la dispersión. La intención era que nadie los separara. El juicio fue separarlos completamente. Entonces, sexto lugar, triunfo de los planes de Dios. La terminación de la dispensación del gobierno humano es un poco desalentadora, porque la misma terminó estando la humanidad completamente perdida. Los hombres no quisieron ser instrumentos de Dios para combatir el mal y terminaron con el fracaso. Se recuerda que comenzamos diciendo que Dios puso gobierno humano para que los mismos humanos mantuvieran a la humanidad separados del mal, y no lo pudieron hacer. Entonces vienen y una vez más la misericordia de Dios entró en acción al dar una nueva oportunidad a los hombres, en que solo unos pocos obedecieron: Noé, Sem, Jafet. La obediencia de Dios fue manifestada al juzgar a los pecadores, obligándoles a desistir de sus obras y esparcirse sobre la tierra. La Biblia nos enseña que no debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo termina la dispensación, la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano? Con la división de toda la humanidad, con la confusión de las lenguas. Y entra a la siguiente dispensación, que viene a ser la dispensación de la promesa. ¿Usted quiere saber de la dispensación de la promesa? No se pierda nuestro próximo estudio de las dispensaciones. Le invito a que no me falte y que me vuelvan a sintonizar. Que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.